En plataforma, Ya. ya está, preséntelo. ¿Cómo está? Ahí lo tenemos ya el ministro de Telecomunicaciones, César Martín Moreno. ¿Cómo está, señor ministro? Buenos días. Buenos días, un cordial saludo a ustedes y a la audiencia, un gusto estar aquí. Gracias, señor ministro. A ver, mi pregunta, me acompaña Ramiro Cepeda y Mauricio Salem. Ministro, ¿cómo avanza este proceso de negociación con las operadoras móviles? Sí, como ustedes conocen, el proceso, o más bien el periodo de concesión del espectro radioeléctrico en el Ecuador fue por un periodo de 15 años, inició en 2008 y feneció en 2023. El gobierno anterior debió haber tramitado la renovación de los mismos, lo cual no se hizo y más bien se establecieron unas prórrogas que fenecen ahora en septiembre de este año. Una vez que asumimos la cartera de Estado y por mandato del presidente Noboa, nos pusimos como una meta importante continuar con el proceso y por supuesto finalizarlo hasta esa meta máxima que es septiembre de este año. Y bueno, hemos avanzado en muy buenos términos, hay una predisposición importante de las operadoras para continuar el asunto, el tema. Las mesas de negociación formales se reiniciaron como tal en junio de este año. Había algunos temas importantes pendientes, como primero el tema de la valoración, que se ha hecho a través de una consultora internacional, la consultora nos ha dado los insumos importantes para realizar esta valoración. También la discusión de algunas cláusulas importantes en el contrato. Le puedo decir que a la fecha se ha avanzado ya prácticamente con la revisión de las cláusulas, y lo que nos queda es el tema de la valoración. Para el tema de la valoración, que es la parte más importante, si se quiere, de la misma, según la ley lo establece, tenemos algunos criterios importantes como tamaño del espectro, tamaño del mercado, entre otros, y como lo dice la ley en su artículo 54, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, se sujeta también a los criterios que la UIT, ¿quién es la UIT? La Unión Internacional de Telecomunicaciones, o a las buenas prácticas que esta Unión Internacional de Telecomunicaciones establezca. La UIT es el organismo de telecomunicaciones rector de las Naciones Unidas, que pues se ha caracterizado precisamente por regularizar y normalizar los procesos de renovación del espectro, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y justamente contratamos una consultoría de la UIT para poder tener un insumo importante de la valoración del espectro. Esos insumos han sido revisados, han sido entregados a satisfacción. Estamos ya en la etapa de la valoración final. Yo le diría estamos ya a un 90% de la finalización de las mesas de negociación que deben finalizar en este mes de julio, y esperamos muy pronto poder dar ya noticias importantes en ese sentido. Esto con respecto a los temas generales. Claro, supongo me va a preguntar un poquito más de los detalles, sí. ¿No? Seguro que sí. Una más de mi parte, ministro, sobre este tema del proceso del nuevo contrato con las operadoras móviles. En la administración anterior se hizo una prórroga y nos mantenemos en esa instancia del proceso. Sí, la prórroga, son procesos independientes entre ambas operadoras privadas. Se establecieron condiciones similares, pero no exactas entre las dos. Pero digamos que en común la meta para eso, para que las prórrogas ya venzan, es septiembre de este año 2024. Es decir, una vez finalizado el mes de septiembre, para el mes de octubre tenemos que ya tener firmados los nuevos contratos con las nuevas condiciones. Perfecto, ministro. Continúa el abogado Ramiro Cepeda. Ministro, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ministro, si mi memoria no está mal, hace 15 años vino, creo que fue el yerno del señor Slim, Carlos Slim, y negoció directamente con una alta autoridad de gobierno y cerraron un valor, sin asesoría técnica, sin nada, simplemente fue una negociación casi que directa, ¿ya? Esto como antecedente. Segundo, si hay algo que se desarrolla, avanza, genera volúmenes de negocios, es justamente el espectro radioeléctrico, la telefonía celular, los servicios que cada vez se dan a través de las telefonías móviles. Por tanto, cualquier proyección que se haga sigue siendo un mero ejercicio intelectual en base a determinadas premisas, pero no necesariamente es el resultado o es la proyección de un hecho cierto. Por tanto, al tener tanto elemento que en algún momento podría ser beneficioso para las operadoras y contraproducente, digo, en términos económicos para el Estado,
¿Hay cláusulas que se estén discutiendo de ajuste de acuerdo al volumen de los negocios que se puedan proyectar? Porque usted y yo no sabemos qué opciones puedan tener bajo la manga o estén desarrollando las operadoras celulares para obtener más recursos a través de un mismo espectro radioeléctrico que negocia con un Estado. Sí, es muy interesante su pregunta porque tiene varias aristas, ¿verdad? Varias ópticas. Primero, recordar que el tema del espectro radioeléctrico no equivale a un mercado o a un negocio que es exclusivo del Ecuador. Es decir, el tema del espectro radioeléctrico se considera y es fundamental en el sector telecomunicaciones en los diferentes países a nivel mundial y a nivel internacional. Es por eso que la Unión Internacional de Telecomunicaciones ha tratado, el organismo adscrito a las Naciones Unidas, de establecer algunos lineamientos que sirvan tanto a los operadores privados, a los concesionarios, como a los gobiernos, para poder establecer los valores más adecuados para el tema de espectro. Tenemos circunstancias extremas en el mundo, sin embargo, la tendencia general, global y específica en Latinoamérica, que es algo de lo que usted menciona, hemos estado trabajando, es que el valor del espectro radioeléctrico como tal ha sufrido una baja. Inclusive llegamos a casos de países que no es el caso del Ecuador, donde el espectro no se cobra. ¿A qué se debe esto? A la revolución y al cambio que existe en el sector de las telecomunicaciones, donde las telecomunicaciones como tal se han convertido hoy por hoy en una autopista dada la velocidad y no en el suministrador de los servicios como tal. Ejemplo claro, hoy por hoy existen muchísimas plataformas que no tienen nada que ver operativamente con quienes suministran el servicio de telecomunicaciones, plataformas de streaming, de noticias, de deportes, de películas, que son las que monetizan el sector o el mercado de una manera mayor sin necesidad de intervenir en la infraestructura para desplegar telecomunicaciones. Eso es algo que no existía hace 15 años. Hace 15 años todo lo que ofrecía el sector de telecomunicaciones lo monetizaba el sector de telecomunicaciones. Hoy por hoy existe una diversidad. Como le decía, las telecomunicaciones se han convertido en una autopista donde múltiples negocios se despliegan. Pero es una autopista, y discúlpeme que lo interrumpa, ministro, pero es una autopista donde hay que cobrar peaje. Es una autopista donde hay que cobrar peaje. Aunque ese no ha sido el modelo de otros países, que por supuesto no es el nuestro, ¿no? Hay países como Brasil. ¿Sabe usted cuánto cobró Brasil por el espectro radioeléctrico? No lo sé. $0. Claro, pero $0. debe de seguro que Brasil funciona? debe tener alguna parte donde hace el negocio, porque nadie da a cero costo algo que no va a recibir un beneficio, ministro. ¿Dónde está el tema? Y ahí viene el gran cambio. ¿Dónde está el tema? ¿Qué es lo que sí hizo Brasil? ¿Qué es lo que sí hizo Brasil? Brasil pidió y exigió, en lugar del cobro del espectro, un conjunto de obligaciones de despliegue y de infraestructura a las operadoras telefónicas. Es decir, cobertura en carreteras, cobertura en escuelas, cobertura en parroquias. ¿Qué es lo que estamos proponiendo en el Ecuador de acuerdo a ese mismo esquema? Un esquema mixto, un esquema híbrido. Nosotros, por nuestra situación de caja fiscal, necesitamos de la inyección económica y las operadoras son conscientes del tema. Y efectivamente hay una muy importante cantidad que va a ocurrir en ese sentido. Pero asimismo, necesitamos dejar de ser un sector de telecomunicaciones no abierto a la inversión, que no permite el despliegue de tecnologías y de sistemas que son necesarios para este desarrollo tecnológico. Entonces, el esquema que se está proponiendo en nuestro país es un esquema híbrido, una parte en recaudación, una parte en obligaciones específicas. Vamos a poder llegar a parroquias con cobertura donde nunca ha existido, vamos a poder dar cobertura a escuelas, vamos a poder dar cobertura a carreteras a través de las operadoras privadas y a través, pues, de los servicios de roaming nacional. Ese es un poquito el esquema, que como usted bien lo indica, cuáles son los esquemas que lo estamos manejando. Tenemos una consultoría que nos está ayudando en el tema, tenemos una consultoría de valoración a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tenemos veeduría internacional y tenemos veeduría nacional en el proceso para garantizar que el mismo ocurra dentro de los marcos y lineamientos requeridos. Antes de pasarle a Mauricio Salem, solo un comentario. Estos organismos internacionales de telecomunicaciones siempre son manejados por los privados y siempre harán de echar agua para su molino. Es la apreciación que yo tengo de estos organismos. Le paso a Mauricio Salem. Gracias, Ramiro. Ministro, buenos días. Un gusto saludarlo. Bueno, de su última intervención me salta alguna inquietud que a la final es inquietud de algunos ciudadanos que nos están escuchando y viendo.
¿Qué podemos esperar de estas nuevas negociaciones en cuanto a básicamente calidad de servicio? Nos hemos quejado últimamente muchos ecuatorianos de la calidad del servicio que, lejos de ir en avance y en mejora, ha ido en retroceso, por llamarlo de alguna manera. Es muy común sufrir la caída de las señales celulares, por ejemplo. Y adicionalmente, ¿qué podemos esperar, asimismo, en ese mismo sentido, en el acceso a la conectividad de las áreas rurales? Cuando hoy básicamente ya no es un lujo tener conectividad, sino es un servicio básico. Es un servicio básico tener el acceso, porque hoy muchas reuniones, incluso la educación se basa mucho en el tema virtual, y vemos que hay áreas en las que están muy retrasadas y que debería, en esta renegociación o en esta renovación de la concesión, exigirle a las empresas que hacen una especie de oligopolio en el país, que exigirle ciertas inversiones en áreas donde a la final para ellos no son rentables, pero para el Estado es una necesidad urgente. ¿Existe la consideración en esta renegociación para que eso se considere e incluirles penalidades en caso de incumplimiento de este tipo de inversiones? Sí, efectivamente, justamente eso es lo que enfoca este esquema híbrido que se utiliza a nivel mundial. Tener un conjunto de obligaciones de ser muy importante, a diferencia de lo que existió anteriormente, y es un ejercicio muy sencillo. Anteriormente se primarizó o se dio prioridad a la recolección en efectivo, dinero que fue distribuido a las necesidades del Estado en cada uno de los momentos, pero que no se invirtió en el sector de telecomunicaciones, y había un plan de expansión mínimo que las operadoras tenían los 15 años para cumplirlo, y lo han cumplido sin ningún problema porque era un plan bastante pequeño. Muy diferente es el esquema de negociación que tiene ahora, donde hay una exigencia de cobertura en las parroquias rurales con interés no comercial, es decir, parroquias que tengan menos de 5.000 habitantes, que por lo general han sido olvidadas por el sector al no representar un tema comercial. Vamos a tener una cobertura importantísima en las parroquias sin precedentes en tiempo muy corto, ese es otro tema importante. Tenemos también, como decía, temas de cobertura. Otro tema importante es, hoy la tecnología que está en vigencia a nivel mundial es el 4G. Vamos a obligar al apagón de las tecnologías anteriores, 2G, 3G. Muchos de los temas que usted menciona precisamente se dan porque aparentemente salimos de un sector donde hay cobertura 4G, entramos a un sector donde hay cobertura 2G y 3G, y las velocidades son nulas o prácticamente no existen. Un apagón 4G forma parte de las obligaciones a hacer en un corto plazo también por parte de las operadoras telefónicas. Y por el otro lado, como esto va a ser una herramienta de pago, existen todas las penalidades y garantías respectivas para que la fiscalización de estas obligaciones esté garantizada por parte del Estado. Este es un esquema bastante importante que se está desarrollando y que se está contemplando en las mesas de negociación. Perfecto, y de ahí, como ciudadano, que hago una solicitud, una demanda a las autoridades de que efectivamente se revise con mucho detalle el tema de la supervisión, el control, ¿verdad? Las auditorías que hay que hacer tecnológicas a efecto de que cada uno de los puntos acordados se cumpla, porque al final del día, como le indicaba hoy, la conectividad ya no es un privilegio que pueden tener ciertos sectores, sino que es un derecho que tenemos que tener todos los ciudadanos independientemente de la zona geográfica donde vivamos. De allí es que espero que efectivamente se aproveche esta nueva oportunidad para exigir, porque esto es dinámico, esto ha cambiado. Lo que pasó hace 15 años no es lo mismo de lo que pasa ahora, y hoy obviamente el mundo ha cambiado y Ecuador no puede estar a la retaguardia de lo que es la conectividad tecnológica. Por mi parte le agradezco mucho y espero que esas negociaciones traigan beneficio al país y que definitivamente los beneficiados sean la mayoría de los ecuatorianos. Muchas gracias, ministro, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Quedamos pendientes de cómo terminan estas negociaciones. Y me agrada mucho que mucho de esto se esté pensando en darle acceso a quienes no lo tienen como parte del pago que deben dar las operadoras al gobierno del Ecuador. Que tenga un buen día. Muchas gracias. Un comentario final con respecto a lo que ustedes mencionaron. Efectivamente, dentro del gobierno nacional
a través de la visión del presidente Noboa, tenemos un esquema de transformación digital. Y yo creo que en lo que ustedes han mencionado es muy importante rescatar este tema. Transformación digital se compone de dos temas. La parte digital, que es la que estamos discutiendo, la que hemos discutido hoy día, cobertura, acceso a los que no tienen, a los más pobres, pero también viene la parte de transformación cultural digital y en eso estamos trabajando fuertemente. No puede haber acceso a las telecomunicaciones, a los servicios, al Internet, sin que tampoco exista una orientación hacia la ciudadanía de cómo mejorar su productividad, de cómo crecer usando la tecnología. Yo creo que eso es algo muy importante que rescatar. Totalmente, ministro Martín. Que tenga un buen día y muchas gracias. Muy buenos días, que estén muy bien. Son las 8:28 de la mañana, Diego. Tenemos que pagar